Hola a todos, muchas gracias nuevamente los que nos escribieron y los que están pendientes de esta conexión. Sabemos que es un espacio pensado desde Corpo Clinical para poder compartir todas las experiencias de nuestros pacientes sobre un tema muy frecuente y es la cirugía de mama. No solamente porque es anatómicamente una parte súper importante para nosotras las mujeres y requiere una atención especial en cuidados, sino que los estándares actuales que tenemos en prendas de vestir, en vestido de baño, realmente requiere que tengamos una parte que sea no solamente funcional, sino estéticamente hermosa. Son muchos los problemas de asimetría. Gracias Sandra, gracias Mafe por esos saludos tan cariñosos. Esperamos que estén acompañándonos toda la transmisión y participen activamente porque este espacio es pensado para ustedes. El día de hoy nos acompaña Juan Carlos Burgos. Él es el director de una revista de salud muy importante en los Estados Unidos, OHB Magazine, y se encarga precisamente de recoger todas las dudas, todas aquellas personas que están teniendo algún tipo de... Él no las quiere canalizar a través de este programa. Entonces, pronto se conectará con nosotros y daremos espacio a esta sesión tan importante sobre cirugía de mama. Hola Juan Carlos, un gusto saludarte. Mil gracias por aceptar esta invitación. No, doctora, usted muy amable, muchas gracias. Muy contento de estar aquí compartiendo con su gente, la gente que le sigue. Y bueno, aquí estamos para tener este pequeño diálogo y que usted nos dé claridad en muchos temas como cirujana plástica, estética y reconstructiva. Muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad es que están muy activos nuestros seguidores el día de hoy. Es un tema bastante importante, bastante interesante, no solamente por las múltiples técnicas que hay, sino porque realmente es un tema que requiere toda la atención de los cirujanos plásticos y dentro de las cirugías más complejas que tenemos, no solamente por la tridimensionalidad, sino eh, por las técnicas, materiales y por la familiaridad que existe entre nuestros pacientes, es un tema bastante solicitado por nuestros pacientes y qué rico poderles aclarar todas las dudas que ellos tengan el día de hoy. Entonces, Juan Carlos va a ser nuestro moderador realmente. Él ya tiene algunas preguntas que le han pasado muchos de los pacientes previamente, que él a través de su revista también nos ayuda con ese esclarecimiento de conocimiento y pues nosotros como profesionales idóneos para este tema, pues queremos aportar nuestro granito de arena. Doctora, muchas gracias. Bueno, les doy claridad a las personas que siguen a la doctora Carolina Castro. Quienes habla Juan Carlos Burgos, yo no soy médico. La doctora Carolina es cirujano plástico, estético reconstructivo y es de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Ella ha tenido la amabilidad de invitarme para, digamos que ser la voz de las personas que tienen inquietudes y dudas, y entonces voy sencillamente a ser la voz de todos los pacientes que tienen inquietudes con respecto al tema que la doctora nos ha planteado y que nos parece muy importante, que es la cirugía de mamas. ¿Arrancamos, doctora? Claro que sí, estamos súper listos para compartir este momento con todos. Gracias, muy bien. Doctora, como para contextualizar y poner en ruta este diálogo, ¿usted nos podría hacer un pequeño resumen de lo que es su perfil profesional para que las personas que nos van a ver o nos están viendo entiendan exactamente cuál es su formación profesional? Claro que sí, Juan Carlos. Yo soy cirujana plástica, estética y reconstructiva. Tengo además una especialización en cirugía general de la Universidad Santa Casa de Brasil. Y además de todo esto, hago parte del grupo de reconstrucción de posmastectomía de una de las clínicas más importantes acá en el eje cafetero. Entonces, eso nos ha dado una gran experiencia en la parte de reconstrucción mamaria. Para ser miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, miembro activo, nosotros constantemente nos encontramos en unas actualizaciones científicas, en congresos que permitan
acreditarnos como tal dentro de esta sociedad científica, que es la más importante y la única que reconoce a los cirujanos plásticos con los estudios formalmente realizados. Muy bien, gracias, doctora. Quiero informarle a las personas que el eje cafetero queda en Colombia. La doctora está ubicada en Colombia, en una ciudad que se llama Manizales, y ella presta sus servicios en todo el sector del eje cafetero, algo para ponerlo geográficamente un poquito ubicados muy cerca a Medellín, ¿no? Como el centro de Colombia, toda esa sección, esa área geográfica hermosa que tiene Colombia, que es donde está el café. Muy bien. Doctora, muchas gracias. Arrancamos con el tema. Primero, como para introducirnos, doctora, usted nos puede explicar qué es, digamos que varios aspectos importantes. ¿Qué es una prótesis mamaria? Bueno, la prótesis realmente es un dispositivo médico, la cual representa un accesorio externo que tiene una biocompatibilidad con el cuerpo y que permite que nosotros las usemos en diferentes procedimientos de cirugía mamaria. Las prótesis para nosotros son muy importantes porque de ellas depende y de su adecuada elección depende mucho porcentaje del resultado final que les vamos a entregar a nuestros pacientes. Ellos no solamente deben contar con una serie de estudios, de acreditaciones, sino también que su forma, su textura, su durabilidad, sus volúmenes deben de ser conocidos o deben ser explicados por el profesional, porque como lo mencionaba, tiene un impacto directo sobre uno de los resultados que vamos a lograr en la cirugía mamaria. Perfecto. Doctora, ¿con qué material vamos a hacer de pronto las preguntas rápidas con respuestas cortas y tratar de que la gente se pueda informar muy bien? ¿De qué material están hechas las prótesis? Están hechas, realizadas de un gel de silicona. Esa silicona es una silicona médica y además de todo eso tiene unos coeficientes de cohesión adecuados para que esto no tenga ningún tipo de reacción en el cuerpo humano. Además de ellas, se encuentran cubiertas por una superficie, ¿cierto? Esta superficie puede ser lisas, texturizadas, actualmente eh, se utilizan las nanotexturizadas y que permite que esto no forme ningún tipo de reacción a las personas que van a ser los huéspedes o los hospederos de este dispositivo médico. Muy bien, doctora. Para pasar ya al tema que nos importa, las prótesis en general se usan en qué parte del cuerpo. Bueno, Juan Carlos, realmente nosotros estamos muy acostumbrados a hablar solamente a las prótesis mamarias en la cirugía femenina, pero la realidad es que existen prótesis a nivel glúteo, prótesis pectorales para hombres, existen prótesis a nivel de pantorrillas, de bíceps, todas aquellas superficies que nosotros queramos voluminizar a través de un dispositivo médico son posibles. Esas que les acabo de mencionar son las más frecuentes. Debemos de recordar, Juan Carlos, que ellas tienen un uso reconstructivo y un uso estético, ¿cierto? Simetrización, anomalías, por ejemplo, de falta de desarrollo de masa muscular, entre otras, pueden ser suplidas o pueden ser colocados estos dispositivos en estas partes anatómicas. Perfecto. Antes de continuar, doctora, quisiera trasladarle una pregunta de Krug-Amanda. Buenas tardes. Yo soy alérgica al látex. ¿No corro ningún riesgo o peligro a la reacción alérgica? Gracias. Bueno, los pacientes que tienen alergia al látex, pues sabemos que eh, médicamente es un poco difícil manejarlo porque muchos de los dispositivos, intubación, guantes, bueno, eh, que utilizamos pues tienen este material. Realmente con los estudios hay la posibilidad de nosotros poder hacer microimplantes subcutáneos con el dispositivo de la prótesis que nos permite evaluar localmente si existe esta reacción alérgica al cuerpo. Recordemos que nosotros no solamente
hacemos rechazo a las prótesis que realmente en la literatura está muy bajamente descrito, ¿cierto? Pero existe la posibilidad de que se realice este rechazo en una forma que se denomina contractura capsular. Bueno, doctora, muchas gracias. Vamos a arrancar entonces en el tema, que estamos hablando de mamas, ¿cierto, doctora? ¿Es correcto? Bueno, doctora, ¿qué tipo de cirugías se pide en el tema de las mamas, donde tiene que ver no solamente las prótesis, sino otro tipo de procedimientos, pero en las mamas? Bueno, yo las catalogaría en frecuencia como, primero, como dos grandes grupos de cirugías, hablando de la cirugía estética y de la cirugía reconstructiva. Entonces tenemos aquellas cirugías estéticas donde nosotros queramos dar volumen, una forma esculpida, dependiendo de la anatomía, para poderle dar un contorno más agradable a nuestras pacientes, que tengan una relación, por ejemplo, directa entre los glúteos y los senos. Entonces, estas cirugías, pues digamos que a petición de nuestros pacientes, son las que denominamos estéticas. Existen las cirugías reconstructivas, dentro de las cuales catalogamos, por ejemplo, la mamoplastia reductora. La mamoplastia reductora sabemos que tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de nuestras pacientes, no solamente por alteraciones a nivel de la columna, mastalgia, que es el dolor en los senos, deformidad en cargadera, sino que a futuro realmente representan un problema osteomusculoarticular grandísimo para nuestras pacientes de todas las edades. Tenemos pacientes, inclusive adolescentes, a partir de los 15 años con estos problemas de gigantomastia que deben hacerse estos procedimientos. Y dentro de este segmento de la cirugía reconstructiva tendríamos todas aquellas pacientes que tienen alteraciones congénitas, tales como el síndrome de Poland, en el cual no hay un desarrollo como tal de la estructura mamaria, y también aquellas pacientes que han perdido su seno o su región mamaria por una pérdida traumática, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen quemaduras y que no se desarrolla esta área a manera temprana, o aquellos pacientes que han padecido una enfermedad neoplásica y que requieren una mastectomía. En el área de la cirugía estética, consideramos como tal las mamoplastias de aumento, en las cuales normalmente se corrige el volumen y la simetría de las mamas, y la mastopexia con implantes o sin implantes, lo cual nos ayuda a levantar una región mamaria que ha sido atrofiada o que ha sido caída por pérdidas ponderales grandes, por pérdidas de peso o en los procesos de poslactancia. Entonces, estas son como las cuatro cirugías que más frecuentemente realizamos: la mamoplastia de aumento, mastopexia con o sin implantes, mamoplastia reductora y los procedimientos de corrección mamaria y de reconstrucción postmastectomía o postraumáticas. Bueno, doctora, muchas gracias. Aquí nos plantea Valeria Salazar 2021. Para una mastopexia con implantes, ¿qué tanto tejido mamario se puede retirar? Bueno, esas preguntas son muy importantes y la palabra mágica en este caso, Juan Carlos, es depende. Depende de la estructura corporal de nuestro paciente, depende de la cantidad de tejido mamario. Es muy importante recordarles a todas las personas que nos están viendo, porque inclusive, Juanca, yo me atrevo en esta sesión por primera vez a mencionar un grupo que viene muy en aumento y es la cirugía transgénero. Realmente son muchos los pacientes que nos están consultando, que están en su proceso de recambio hormonal, aquellos pacientes que tienen una identificación y que están manejados por todos los grupos de endocrinólogos. Nosotros hacemos parte de ese proceso de transformación en los cuales el paciente pues requerimos hacer una transformación mamaria
y requerimos colocar este tipo de implantes, inclusive combinaciones híbridas con injertos grasos para poder acondicionar esta área que pues sabemos que los hombres por su genética tienen una disposición diferente. Pero en términos generales, para no hacer ningún tipo de discriminación con nuestros pacientes, la cirugía más frecuente que realizamos la realizamos en mujeres y realmente lo que nosotros pretendemos es considerar la cantidad de volumen mamario y la cantidad de volumen graso que hacen parte de todo el componente de la mama e inclusive el componente muscular, ¿cierto? En el análisis que nosotros realizamos, eh, tenemos un análisis clínico que nos permite ver no solamente la circunferencia del tórax, la cantidad de elementos de sostén que tiene la piel como tal, los ligamentos suspensorios, el tipo de piel que tienen las personas, nuestras pacientes, porque tenemos piel bastante afectadas con procesos de estrías, etcétera, que no van a ser una buena calidad de piel para tener un resultado que soporte muchísimo más peso. Entonces, todas estas variables nosotros las consideramos la altura del paciente para poder planear este dispositivo de mastopexia. ¿Qué es lo que nosotros contamos actualmente a través de la tecnología y a través de todos estos sistemas de reconstrucción en 3D que permiten considerar y cruzar varias variables anatómicas, la altura, la circunferencia de tórax, todo esto realmente son unos cálculos numéricos que nos permiten decirle a la paciente, nosotros podemos hacerte una mastopexia, una elevación, se puede retirar tanto tejido, pero se disminuiría significativamente el volumen. Entonces, en estos casos, y muchas veces, Juan Carlos, considerando la longevidad del procedimiento, que sea un procedimiento que dure muchísimos más años, que tengamos una predictibilidad en el resultado, utilizamos prótesis en estos casos. No, la utilización de prótesis no significa necesariamente aumento de volumen. Nosotros podemos utilizar prótesis de pequeños volúmenes como unos elementos de soporte, unos elementos de sostén que permitan que demore el resultado más firme durante muchísimo más tiempo y no solamente basándonos en el tejido que tengan nuestros pacientes. Muchas gracias. Doctora, ahorita me estaba comentando algo que yo le iba a preguntar, pero hizo un comentario al respecto. Es, ¿qué tan importante es para una cirugía mamaria la contextura general de la paciente? O sea, altura, peso, color de piel, y qué relación hay también con diferencia, con ese tema de que una mama siempre es diferente a la otra. Bueno, Juan Carlos, yo pienso que en estética nosotros debemos de considerar un concepto no solamente basado en la integralidad, sino en la armonía corporal, ¿cierto? Para nosotros es muy importante no solamente que la región mamaria sea perfecta, ¿cierto? Estéticamente hablando, sino que esta debe correlacionarse con otras áreas anatómicas para formar lo que nosotros denominamos el contorno corporal y es una relación proporcional, o sea, proporcional hablamos de números fraccionados, ¿cierto? Entre la cintura y además entre la cadera y la región glútea. Entonces, por ejemplo, la región glútea se considera que debe ser 2 veces la región mamaria, un tercio más de de la región de la cintura. Entonces, esto es muy importante porque nosotros visualizamos todo el tronco que comienza con la región mamaria en el tren superior, la región de la cintura y termina este segmento medio del cuerpo, este tercio del cuerpo, con la región glútea. Lo que tú acabas de mencionar es muy importante en relación a la altura, ¿cierto? No es lo mismo que tú seas 90, 60, 90 y midas 1,50 a que midas 2 metros de altura. Entonces, todo esto precisamente debemos de considerarlo, además de tener en cuenta
pues ese sueño de cómo se visualizan nuestros pacientes, ¿cierto? Hay pacientes que realmente son muy delgadas y solamente quieren dar un formato mamario, o aquellas que realmente desean unos volúmenes muy grandes, atractivos, pero también todo esto se debe considerar en relación al peso y a la altura, por lo que hablábamos inicialmente de las estructuras de soporte. Pues yo no puedo, por ejemplo, a una niña que tenga 1,50, recomendarle unas prótesis de 500 miligramos porque voy definitivamente a trastornar todo su eje postural, ¿cierto? Muy diferente a la recomendación que yo le puedo hacer a una paciente que vive en Estados Unidos, que mide 2 metros, ¿cierto? Que pesa 90 kilogramos, que es una persona cuerpada, que una prótesis de 500 miligramos le va a quedar perfecta, hasta porque toda su porte es un porte grande, son estructuras musculares muchísimo más fuertes y más desarrolladas, que nos va a permitir que estas personas pues tengan ese resultado anatómico y proporcional. En cuanto a la raza que tú lo mencionaste, también es muy importante. Generalmente las mujeres blancas tenemos una calidad de piel no muy chévere, entonces es una piel muchísimo más delgada, es una piel que por ejemplo tiene menor cantidad de colágeno, que producimos con más facilidad de estrías, ¿cierto? Todo eso también se debe mencionar porque si yo estoy aumentando un volumen de una manera brusca, pues la posibilidad de que estos tejidos de sostén no se adapten de una manera adecuada y que tenga una pérdida, una caída, ¿cierto? De estas mamas mucho más rápido, pues yo la tengo que también considerar a la hora de elegir unas prótesis. Aquellas pacientes, sobre todo las latinas, que me fascinan, la calidad de piel de ellas, una piel gruesa, una piel que realmente tiene muchísima más elasticidad, entonces pues nos va a permitir utilizar un tipo de prótesis muchísimo más grande, pero sobre todo acorde, les quiero contar a nuestros pacientes que en nuestra clínica tenemos la disponibilidad de un sistema de simulación en 3D y en 4D que nos permite evaluar todo el contexto de la mama en sus proporciones anatómicas, en la cantidad de tejido mamario, cómo el paciente se ve con ropa a través de los movimientos dinámicos y a través de las diferentes relaciones anatómicas entre las estructuras que acabamos de mencionar. Doctora, yo tengo una pregunta, pero quiero trasladarle esta que hace Natalia-Perdimo 2. ¿La enfermedad de los implantes mamarios es verdad? Sí, Juan Carlos. Nosotros hace aproximadamente unos 2 años tuvimos una de las empresas más prestigiosas y más grandes a nivel mundial, en donde se descubrió que la superficie de algunas prótesis estaban causando unas reacciones clínicas y sindromáticas muy inespecíficas en nuestros pacientes. Llámese eh, síndromes de astenia, o sea, cansancio, dolor mamario, eh, fiebre o afecciones subclínicas, y en algunos casos se comenzó a hacer seguimiento a estas pacientes y tenían líquido periprotésico. El líquido periprotésico corresponde a una respuesta inflamatoria del cuerpo hacia ese dispositivo médico. Y muchas de estas pacientes, cuando se evaluaron, dieron positivo para una enfermedad que se llama leucemia de células grandes, ¿cierto? En Estados Unidos se conoce como, perdóname, la enfermedad es linfoma, LLC, linfoma de células grandes. ¿Cuál es lo que nosotros debemos de tener en consideración? Porque se prendió un pánico a nivel mundial. Muchas de nuestras pacientes tenemos prótesis mamaria, entonces para establecer un protocolo de a qué pacientes teníamos que estudiar, a qué pacientes no, entonces se llegó a un consenso mundial en el cual, pues obviamente las personas que no presentan ningún síntoma como tal,
pues no requieren estudios adicionales, ¿cierto? Aquellas pacientes que se han manifestado con estos síntomas como fiebre de origen desconocido, pérdida de peso, aquellas alteraciones inespecíficas como cansancio continuo, todo esto, eh, se les debe hacer una ecografía mamaria. Yo aprovecho, Juanca, para hacer una cuña de propaganda en este momento y es que yo les quiero recordar a todas las pacientes que nosotras, las que tenemos prótesis de mama, debemos ser conscientes que es un cuerpo extraño que requiere un seguimiento, ¿cierto? Si bien es cierto que hace parte de nuestro organismo, que no debe de molestar, no debe incomodar y no debe interferir en nuestras actividades diarias, nosotros debemos realizar una ecografía mamaria cada año, ¿cierto? Esa ecografía, así como hacemos la citología, así como hacemos un seguimiento y un chequeo médico generalizado cada año, es importante que nosotros hagamos ese seguimiento imaginológico. Hay pacientes que llevan 8 o 9 años con sus prótesis y me dicen, doctora, no, a mí nadie me había dicho que yo tenía que hacerme una ecografía mamaria. Entonces, es muy importante porque a través de ese examen nosotros podemos detectar si existe algún cambio, alguna alteración y solamente a aquellas personas que presenten alguna alteración, pues son las personas que llevamos como tal a estudio. Y pues para darles un parte de tranquilidad a todas nuestras pacientes, a todos los que nos están viendo, eh, esas prótesis, esos lotes de prótesis fueron recogidos a nivel mundial y realmente las personas que se encontraron positivos a este síndrome fueron demasiadas pocas. La cirugía mamaria, Juan Carlos, a nivel de la FILAP, que es la Federación Iberoamericana de Cirugía Plástica, y a nivel de la ISATS y de la ASATS, que son las entidades que regulan muchos de los procedimientos que se hacen a nivel mundial de cirugía plástica. La cirugía de mamas es la segunda cirugía más frecuente del mundo. Casi se realizan en el año 2020, se hacía un reporte casi de 16 millones de cirugía mamaria a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, estas estadísticas de afección de 0,001 de los pacientes que reciben implantes mamarios, pues realmente estadísticamente no resulta significativo. Si bien es cierto, para cualquier persona que se vea afectada, pues cambia nuestro mundo y cambia nuestro entorno, sobre todo para los cirujanos que deben de seguir estos casos, pero actualmente se tienen ya muy definidos los protocolos que debemos de seguir cuando se identifican estos casos. Perfecto, muchas gracias. Doctora, ¿hay algo respecto a las consultas que hacen las pacientes, que son casos muy puntuales, pero que existen y lo más simpático es que poco se habla? Casos como pezón invertido o como la areola no existe, o sea, no hay areola, entonces es cuestión estética, porque no es porque, tengo entendido, dicho por ustedes, que no representa ni más ni menos, sencillamente estética, o sea, hay mujeres que no tienen la areola, tienen el pezón, pero no tienen la areola, el pezón invertido, o los cenitos en direcciones distintas. ¿Qué pasa en esos casos, por ejemplo? Bueno, eso realmente corresponde, como tú lo mencionaste, al segmento estético porque funcionalmente pues no representa una alteración directa, pues sabemos que las mamas están diseñadas para con unas estructuras anatómicas que permitan la lactancia, ¿cierto? En algunas ocasiones el pezón invertido representa un dolor, ¿cierto? En el momento de la lactancia, pero no la impide como tal, ¿cierto? Lo que nosotros buscamos con toda esta cirugía mamaria es decirles que obviamente existe la posibilidad de mejoría y de corrección.
Entonces, el pezón invertido lo podemos operar para mejorarlo, porque es que, Juan Carlos, realmente lo que nosotros buscamos es simetría, ¿cierto? Si tú tienes una mama hermosa, pero la otra mama es completamente diferente, así sea perfecta, esa asimetría constituye un patrón inestético, que no es estético para nuestras pacientes. Entonces, lo primero que nosotros buscamos, si bien es cierto, y yo le digo a mis pacientes que las mamas son hermanitas, pero no son gemelas, ¿cierto? Porque muchas ocasiones la huella de implante mamario es completamente diferente. Nosotros como cirujanos buscamos y intentamos al máximo conseguir esa simetría, voluminizando, utilizando prótesis de diferentes tamaños, corriendo las areolas para que ellas no vayan a quedar, como dicen muchos pacientes, viscas. Entonces, todas esas finezas, todos esos detalles de esas estructuras anatómicas, nosotros las consideramos a la hora de una cirugía mamaria para que todas estas puedan ser corregidas y mejoradas en el mismo tiempo quirúrgico. Entonces, si bien es cierto, Juan Carlos, y yo quiero como hacer énfasis en lo que significa la cirugía reconstructiva. Para nosotras, la cirugía reconstructiva es parte indiscutible de la cirugía estética, porque reconstruye nuestra autoconfianza, reconstruye nuestra feminidad, reconstruye esa necesidad de nosotros podernos sentir normales. Entonces, realmente, pues digamos que a veces muchos pacientes dicen, no, pero es que eso es estético, es banalidad, pero definitivamente está constituyendo una forma del paciente estar inseguro y de no tener una autoestima adecuada. Gracias, doctora. Hay unos casos que también vuelvo y digo, son poco comentados, pero que existen. Que hay cenitos que no tienen la forma de gota de agua, sino que son como alargaditos, como un tubito. ¿Cómo se llama ese tipo de casos y qué tipo de tratamiento tiene, doctora? ¿Nos podría antes describir cómo son los senos? Que yo sé que usted lo sabe explicar mucho mejor que yo. Bueno, como les conté, existen muchas alteraciones en el desarrollo de la mama, ¿cierto? Esta alteración se conoce como mama tuberosa. Generalmente se presentan unos anillos fibrosos alrededor de la areola que deben de ser liberados. Mira que comenzamos hablando con un estándar y una estructura anatómica que realmente nosotros consideramos como normal. Lo que nosotros consideramos como normal es el seno redondo, es el seno que constituye o que abarca todos los cuadrantes en una misma posición. Entonces, para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo y que son muy juiciosas con su autoexamen de mama, nosotros debemos examinar, la mama se debe dividir en 4 segmentos y examinar cada uno del segmento superinterno, el inferointerno, el inferoexterno y el superexterno, y pues estéticamente lo que se considera proporcional y armonioso es que todos estos cuadrantes tengan el mismo volumen. Entonces, por eso hablamos de una mama o un seno redondo, ¿cierto? Cuando esta alteración se produce desde el mismo desarrollo mamario, pues se altera la distribución de ese tejido graso y ese tejido mamario a través de esos 4 cuadrantes. Entonces, son pacientes que definitivamente requieren la cirugía. Esta cirugía es hermosa y maravillosa porque permite hacerla a nivel periareolar, porque debemos liberar esas estructuras o este anillo fibroso periareolar y en muchos casos, precisamente para poder dar ese volumen y para mejorar esa distribución de los tejidos, colocar una prótesis que nos permita que este seno pues tome la forma anatómica y agraciada que nosotros necesitamos y queremos. Entonces, mira que también tocamos aquí un tema súper importante, Juan Carlos, que son los abordajes.
¿cierto? Entonces los abordajes de la cirugía de mama son muy importantes porque hay muchas personas que me dicen, doctor, es que yo tengo los senos caídos, pero no quiero cicatriz. O sea, o usted, yo he visto que hace unas senos divinas, pero los hace solamente por la areola y yo no quiero, sino que me lo hagas por la areola, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestra competencia y nuestra experticia, yo soy especialista en cicatrices. Juan Carlos tiene la posibilidad de conocer nuestro centro aquí en Colombia y realmente como trabajamos a nivel reconstructivo con tantas secuelas de cicatrices, entonces somos demasiado cuidadosos en la producción de una cicatriz. Entonces nosotros siempre y cuando podamos ahorrar extensión en cicatriz lo hacemos, pero muchas veces no podemos sacrificar el resultado de la cirugía de mama por hacer una cicatriz adicional o vertical, porque depende de la cantidad de tejido y de la formación de los pilares mamarios que tengamos que recrear. Muy bien, doctora. Eh, como estamos hablando de cirugía de mamas, ¿no? Tan solo para tocarlos tangencialmente, la cirugía de mamas también se ejecuta además de otros géneros, no solamente femenino, sino que la gente transgénero, pregunto, ¿los hombres se hacen cirugía de mamas? Sí, Juan Carlos. Aparte, pues, de ese tema que lo tocamos tangencialmente sobre el grupo de pacientes en proceso de cambio de género, de transformación de género, existe una patología muy frecuente y es la ginecomastia, ¿cierto? La ginecomastia es el crecimiento del volumen de la región mamaria en hombres. Recordemos que existe pues un estigma súper marcado, sobre todo en la fase de desarrollo de los adolescentes, porque recordemos que existe esa impregnación hormonal en esta fase y pues nuestros pacientes en general son víctimas de bullying y son víctimas de dolor. Juan Carlos, aquí en Colombia, como sabemos que estamos con una cantidad de pacientes que nuestra idea a través de estos espacios es ilustrarlos. Los chicos, los adolescentes se quejan del dolor, es la famosa piedrilla, ¿cierto? Y en muchas ocasiones esto no solamente produce una asimetría, como lo dije, produce un dolor, una sensación endurecida en la región mamaria, que requiere que se realicen procedimientos quirúrgicos. Entonces, a los niños, a los adolescentes, les da pena expresarle a sus padres, a sus cuidadores, el dolor, la simetría, y son pacientes que comienzan a retraerse, pacientes que no realizan actividad física, que les da pena o temor retirarse la camiseta. Entonces, todo este tipo de cosas nosotros también tenemos que visualizarlo a través del comportamiento. Y cuando tenemos adolescentes que realmente cambian su postura, introvertidos para que no les miren la región pectoral, debemos estar atentos también a estos tipos de cambios. Y también recordarles precisamente, aquí estoy súper feliz, Juanca, porque tenemos una cantidad de hombres que nos están viendo el día de hoy, y es que el cáncer de mama también existe para los hombres. Entonces, no solamente somos las mujeres las que estamos obligadas a hacernos el autoexamen, a tener este tipo de conductas de cuidado, sino que los hombres también deben realizarse esta palpación, deben de realizar este autoexamen, porque desde que exista la posibilidad de tejido mamario, existe la posibilidad de tener cáncer de mama en cualquiera de los dos géneros. Bueno, doctora, gracias. Le traslado una pregunta de Sandra Milek C. Cuando algunas mujeres tienen pezón invertido, ¿se puede solucionar al momento de implantar prótesis? Sí, es la idea. Nosotros eh, realmente mientras hagamos un abordaje periareolar, lo podemos solucionar en el mismo tiempo quirúrgico, sin ningún problema. Y en el único caso, Juan Carlos, que no se puede solucionar es cuando hacemos grandes reducciones en mamoplastias reductoras,
porque tenemos la posibilidad de que haya un sufrimiento de areola. Recordemos que muchas de nuestras pacientes que ya acuden a una cirugía de mamas reductoras tienen los senos demasiado caídos, demasiado lejos de su posición normal. Entonces, recordemos que normalmente existen unas medidas estándar, digámoslo así, desde la horquilla external hasta el seno entre 16 y 20 centímetros, ¿cierto? Pero recordemos que tenemos pacientes que por el peso del tejido mamario tenemos distancias de 40, Oh my God. 37 centímetros. Entonces, ese proceso de elevación y de reposicionamiento de la mama en un digamos, en un estado normal, pues requiere que ese pedículo vascular eh, sufra un grande recorrido y pues por ello nosotros evitamos hacer cualquier tipo de intervención en el pezón o en la areola en ese momento, porque pues ya existe un riesgo de sufrimiento o de necrosis de areola. Pero bien lo ha dicho usted, doctora, en ese momento, ¿significa que en otro momento se puede hacer en un segundo acto quirúrgico? Total, total, sin ningún, y solamente en ese caso específico. Ok, perfecto, perfecto, doctor. Muy bien. Como hemos abordado el tema de manera rápida, de varios aspectos con el tema de las mamas, una de las últimas preguntas que siempre me parece importante es ¿qué otro tipo de alternativa hay para el aumento mamario que no sea prótesis y que esté aprobado y avalado? Bueno, Juan Carlos, nosotros además, hasta porque lo hemos practicado con mucha frecuencia, es el injerto de grasa, ¿cierto? El injerto graso no es muy popularizado en el volumen, en los procesos de voluminización, ¿cierto? Porque, en primer lugar, nosotros a través de la colocación de un implante mamario hacemos la confección de un bolsillo, ¿cierto? Un bolsillo sea subglandular o sea submuscular que nos permite darle un formato a la mama. Mientras que cuando utilizamos solamente la infiltración de grasa, ¿cierto? Estamos sujetos a la forma anatómica que tenga en ese momento el seno y no nos permite hacer grandes cambios, ¿cierto? Es usado para los procesos de voluminización, de simetrización y en aquellos pacientes lo usamos con mucha frecuencia, sí, en aquellos pacientes, por ejemplo, que han sido post-irradiadas, que han requerido tratamientos para el manejo del cáncer, lo utilizamos como una forma de preparar o de aportar células madre a ese tejido para unos posibles secundarios procesos de expansión tisular. Eh, la necrosis de mama tiene, perdóname, el injerto de grasa tiene dos posibles dificultades, por lo cual no se ha popularizado tanto. Y el primero es que puede producir una necrosis grasa que se puede confundir en algunos casos con algún desarrollo de nódulos patológicos, o sea, con aquellos nódulos que hay que hacerles un seguimiento porque pensamos que puedan generar algo de cáncer o alguna enfermedad maligna. Entonces puede confundirse en algunos casos y que además, como estamos tratando con tejidos vivos, ¿cierto? No tenemos una predictibilidad del resultado. Todas las pacientes que hacen injerto de grasa en los glúteos saben que normalmente una porción de esta grasa se reabsorbe. Lo mismo pasa en los tejidos mamarios o en cualquier otra parte donde hacemos este tipo de injertos. Entonces, en las mamas es muy delicado, así como en el rostro, tener esos procesos de asimetría porque no permiten un resultado adecuado. Y qué bueno que tú haces una mención súper importante de métodos aprobados. En este momento existen a nivel de la medicina cosmética
un uso muy frecuente al cual yo le pongo un puntico entre rojo y amarillo de alerta y son los famosos hilos tensores, ¿cierto? Los hilos tensores son de un material específico, aparentemente biocompatible, que permiten hacer una suspensión de tejidos blandos a través de su introducción en un tejido subcutáneo, ¿cierto? Entonces, se ha popularizado mucho su uso eh, de predominio a nivel facial, donde las estructuras anatómicas, donde los vectores que tenemos en el rostro son absolutamente diferentes a la estructura de la mama, ¿cierto? Si bien es cierto que por los condicionamientos de la FDA no son prohibidos, pues tampoco presentan una recomendación en este caso, y por eso los quiero traer a colación, porque realmente los procesos de suspensión o de elevación que nos producen son mínimos o insatisfactorios. Y también escuchamos en los múltiples sistemas de mercadeo de las redes sociales y todo eso, una cantidad de productos tópicos con factores de crecimiento, con aplicaciones específicas de ciertos protocolos para el crecimiento de las mamas, e inclusive con la toma de hormonas, ¿cierto? De algunos medicamentos para el proceso de crecimiento de la mama, y pues obviamente no están aprobados para estos usos y no pierdan su plática porque realmente no es eficiente. Usted me hace acordar de algo que quiero mencionar, una experiencia que viví hace como 3 años. Y es que una persona de Colombia se casó con una persona americana, y esa persona americana, ambos muy queridos, aclaro, gente muy seria y muy querida. El señor tenía una empresa de que produce elementos para unos elementos mecánicos para el rejuvenecimiento facial no quirúrgico, pequeños, como portátiles, como algo como ultrasonido, cosas de estas. Este señor muy amablemente me invitó a una reunión con su esposa y me explicaba que eso era, pues, la panacea, ¿no? Que después de la Coca-Cola, ese producto. Lo que el señor no sabía, y es algo que después se lo comenté pues con mucho respeto porque él creía y sin dudas su equipo es muy bueno, es muy bueno. Pero algo que les comento a las personas que nos ven y que siguen a la doctora Carolina Castro, cirujano plástico de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica en Manizales, Colombia, es que los adelantos científicos en temas médicos, no solamente en cirugía plástica, tenemos ese orgullo de decirlo, en muchas áreas de la salud. En este momento el tema que nos acompaña la cirugía plástica, en áreas científicas de la cirugía plástica podemos decir que Colombia está entre los países líderes del mundo, no solamente en técnicas, sino en tecnologías. Hablo de procedimientos quirúrgicos donde los médicos están capacitados para desarrollarlos con éxito y de tecnología que aplican ellos en los procedimientos quirúrgicos. Entonces, lo digo con certeza, siendo quien les habla, Juan Carlos Burgos no es médico, con certeza porque en Colombia ustedes van a estar en manos de la doctora Carolina Castro, en muy buenas manos porque tenemos la formación, la capacitación, las instalaciones, los equipos de más alta tecnología en el mundo. Lo mismo que ustedes pueden conseguir acá en Estados Unidos, lo mismo que ustedes pueden conseguir en Singapur, lo que pueden conseguir en Dubái, en Alemania, en Brasil, que son excelentes países con muy buenos ejercicios en cirugía, lo van a encontrar en Colombia. Con una ventaja grandísima, que los costos en este momento son muy favorables en relación del término de la moneda cambio de peso a dólar. Doctora, tenía que decirlo porque es súper importante. Doctora, como para mi parte ir concluyéndole, y yo la dejo aquí con su público, me parece importante, ¿qué recomendación usted le haría a las personas que les parece necesario consultar temas tan importantes que son con respecto a la mama, que es un tema estético, que es un tema de reconstrucción, que tiene un seno grande, que tiene un seno tuberoso?
que tiene un pezón invertido, que los cenitos son en diferentes tamaños, que sencillamente ha pasado la vida la ha premiado con lindos y hermosos hijos, que tiene una relación normal, íntima, y pues quieren verse más bellas y quieren aumentar su autoestima. ¿Qué consejo, qué guía, qué orientación les podría usted dejar a ellas? Bueno, en primer lugar, Juan Carlos, eh, la, la orientación y resolver dudas a través de la evidencia científica y para eso nosotros estamos, no solamente como profesionales formados, y aquí aprovecho también para hablar de algo muy importante y es que no es fácil para nosotros las mujeres, así sepamos que el profesional que está enfrente es idóneo. eh, Aquí además de poder encontrar una cirujana plástica, como tú bien lo has mencionado, van a encontrar una mujer, ¿cierto? Una mujer que tenemos muchos de los temores, ¿cierto? Desde la pérdida de la sensibilidad, desde las cicatrices, que nos impiden actuar. Entonces, en muchas ocasiones, el miedo no nos deja actuar y la mejor forma de vencer ese miedo es a través del conocimiento, es a través del acompañamiento, es a través de la visualización, es no paralizarnos y nosotros dar el primer paso, y el primer paso consiste primero en un autorreconocimiento, ¿cierto? En saber que tengo un problema, en saber que tengo una alteración que puede ser mejorada, ¿cierto? Y una vez tenga ese autorreconocimiento, la no resignación. Yo pienso que todos los sueños son absolutamente posibles. Yo no tengo por qué esconderme atrás de una mala postura, o yo no tengo que esconderme atrás de ese miedo por simplemente no enfrentarlo y confrontarlo, ¿cierto? Eh, Hay algo muy curioso y es que las mujeres entendemos algunos lenguajes, digo yo, algunos dialectos cuando el paciente habla en 34C, 34B y los hombres o los acompañantes se pierden, ¿cierto? Entonces, todo esto es muy importante dentro del mundo femenino. Amo la cirugía mamaria, Juanca. Dios me ha premiado con esta posibilidad. Eh, Antiguamente, las pacientes que tenían alteraciones, Juan Carlos, de cáncer, ¿cierto? Les hacían las mastectomías radicales y no se hacía la reconstrucción porque consideraban que eso era estético, ¿cierto? Entonces, realmente el seguimiento de los casos que se hicieron en estas mujeres, las alteraciones a nivel de su salud, y decían, pero es que ustedes tienen que darse por bien servidas porque están vivos, les curamos el cáncer, pero no tenían calidad de vida, no nos sentíamos mujeres. Lo que representa esta parte anatómica en la feminidad, en el hecho de ser mujeres, en el hecho de ser mamás, en lo que representa para nosotras poder vestir un sostén adecuado, impacta directamente en la personalidad y en toda la calidad de vida. Entonces, hago la mención porque actualmente se hacen los procesos de reconstrucción inmediata, ¿cierto? Entonces se hace la mastectomía, inmediatamente entra el cirujano plástico a hacer la reconstrucción, y si bien es cierto, la paciente sufre un proceso pues de cambio y de transformación, no es tan traumático como el que se presentaba anteriormente. Entonces la invitación a todas las mujeres, a todos los hombres, porque también alabo que los hombres actualmente han sido muy compañeros, muy cómplices, muy parceros, no solamente aquellos amigos que saben que su amiga tiene una alteración, sino que nos acompañan a mis pacientes a la consulta, hacen todo su proceso, son unos consejeros maravillosos, y eso fortalece tanto las relaciones porque están solucionando esos problemas juntos. Entonces, el primer paso y la invitación es que sigan nuestras redes sociales. Juan Carlos tiene unos artículos de interés
maravillosos que nos pueden suscitar muchas dudas, que estoy aquí a través de las redes y en nuestras consultas particulares. Juan Carlos, creo que ya les había mencionado que nuestra sede principal está en el eje cafetero. Sin embargo, también tenemos atención en la ciudad de Ibagué y en la ciudad de Popayán. Estamos con sedes nuevas, Juanca, te cuento. Entonces, todo esto pues a través del buen ejercicio y de la buena respuesta hacia nuestros pacientes y lo que Juan Carlos también decía, de un equipo juicioso, de un equipo que está comprometido con nuestros pacientes, porque no es solamente el acto quirúrgico, es la necesidad de hacer un acompañamiento previo para la toma de una decisión, el acto quirúrgico, la recuperación y un acompañamiento posterior que es demasiado importante en todo este proceso. Entonces, a través de la clínica, de Corpo Clinical, hemos desarrollado todos estos protocolos para que nuestros pacientes se sientan súper acompañados y seguros en cada uno de los pasos de este proceso. Muy bien, doctora. Yo la voy a dejar con su público. Me despido. Le agradezco muchísimo la invitación y debo decirle que le queda muy lindo el look. Se ve muy bonita. Ay, no, Muchas pues gracias. estoy estrenando. Bueno, doctora, muchas gracias y una feliz tarde. Les dejo con su doctora, la doctora Carolina Castro, cirujana plástica, estética reconstructiva de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Manizales, Colombia. Doctora, chao. Chao, Juanca, muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Okay, Que bye. estén muy bien. Bueno, y a todos ustedes una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicar este tiempo eh, a informarse, a buscar fuentes claras o fuentes confiables de información, porque muchas veces tenemos una sobreinformación y no sabemos en qué creer. Nuestras redes sociales, nuestra página web, tiene muchísima información sobre este tipo de procedimientos y no te quedes con esas dudas, no te quedes con esa resignación de yo soy así y no se pueden hacer muchas cosas porque las oportunidades de mejora que tenemos son enormes. Entonces, quiero invitarlos a que nos sigan escribiendo, a que resuelvan todas sus dudas y a que estén súper conectados con todos los espacios de información, con todos nuestros resultados, con todo el antes y el después, con todo lo que vamos a mostrarles a través de estos canales, porque son hechos por y para ustedes. Chao a todos, que estén súper bien.